Entonces, ya tenemos todas nuestras rentas exentas, todas nuestras deducciones, el límite del 25%. Sumamos todo. Ya, mira, después de que teníamos acá este subtotal 1 del ingreso neto del mes, luego las deducciones, luego las rentas exentas, subtotal 2, eh, y luego la renta exenta restada, subtotal 3. También, perdón, lo olvidé. Esta se pone acá por aparte porque para calcular esta renta exenta se debe hacer el cálculo sobre este valor que aparece aquí, no sobre la totalidad del ingreso, es decir, el subtotal 1, que es ingreso neto, es sobre el subtotal 2, porque si lo hiciéramos sobre el subtotal 1, estaríamos haciendo un beneficio sobre otro beneficio, y no, se hace sobre, y lo dice claramente, el 25% del subtotal 2. ¿Listo? Entonces lo hacemos sobre, después de haber descontado deducciones y rentas normales. Por último, nos quedamos, hacemos el cálculo del 25% sobre ese subtotal para ambos casos. Como acá no aplican muchas cosas, este valor está mucho más alto y como en el caso de los costos y deducciones no aplican muchísimas más, pues el valor está aún más alto. Ya teniendo esos valores y teniendo el subtotal 2, ¿qué debo hacer? Pues sumar todas las deducciones que me dieron. Mire, estoy sumando estas, estoy sumando todas estas de para arriba y así en cada uno de los otros. Y debo proporcionarlas y decir, bueno, y si hubiese hecho el cálculo del 40%, el cual anualmente, nuevamente, no debe superar 1.340 VTs, eh, ¿qué tanto sería? Entonces yo cojo el valor del ingreso neto del mes, lo multiplico por 40%, ahí está con una fórmula para el que lo requiera, y me dice que lo máximo que me podía descontar por ello son 2.974.000 pesos. Eh, Como lo superé, pues a la sumatoria, es decir, subtotal 4, este era el subtotal 3, subtotal 4, debo sumarle esa diferencia. ¿Ven? Está en otro color acá, no se ve muy bien. Voy a cambiar los colores a esto. Y por eso, pues ya no es sobre 3.851.000 que voy a aplicar la tabla del 383, sino sobre 4.461.000 pesos, porque me tocó sumarle. En el caso de el de honorarios, 25%. La suma de todas las deducciones, como no tenía todas las deducciones, la suma le dio mucho menos. Y el cálculo, como algunas no le aplicaban o no tenía, como en este caso, se hizo sobre el ingreso de neto del mes, sobre un valor un poquito mayor, me da 3.005.000 y por lo tanto, como no supera el 40%, no hay diferencia, la cual esté grabada y me queda exactamente el mismo subtotal. En el caso de una persona que vaya por costos y deducciones, pues no hay que hacerle este cálculo y pues son los mismos 7.013.000. Eh, entonces nos dice, bueno, después de que haga sus cálculos, vaya a la tabla del artículo 383 y haga el cálculo de cuánto le va a tocar pagar. Ya vamos allá. En el caso de la persona que aplica, que dice costos y deducciones, pues no aplica, no aplica y le calculamos sobre ello el 10% y lo debemos aproximar a la cifra de 1.000 más cercana, entendiendo, y hay conceptos sobre ello, que si es 701.300, como es este caso, entonces va a 700.000. Si es 701.500, ya va a 702.000. ¿Listo? Miren que si se lo hubiera hecho como muchas entidades lo aplican, sobre 8.500.000, pues la retención hubieran sido 850.000 pesos. Acá fue 701.000, fueron 149.000 pesos menos. Que luego yo proporcionalmente tengo que decir, listo, entonces si 701.000 pesos a 8.500.000 es tanto, entonces a 1.000.000, ¿cuánto sería la proporción? Lo hago, listo. Para el caso de los que nos toca hacer el cálculo, entonces decimos, bueno, ¿qué nos toca hacer? Pues traiga las VTs durante el año 2025. Entonces, para este año son 49.799 en ambos casos. Coja el salario y conviértalo en VTs. Entonces, perdón, el salario no, el valor gravable del mes. Entonces, cogimos esto y lo dividimos por la cantidad de VTs y eso nos dio que teníamos 89, perdón, 89.58 VTs. Para el caso del honorarios al 25%, que sí me fui porque voy a tomar la renta exenta al 25%,
Cogimos el salario, lo dividimos en 49.600 y nos dio 96,59. Lo trajimos a la tabla y dice, pues llévelo al percentil número 2 porque supera los 95 VTs, perdón, y aplíquele la tarifa del 19%. Eso lo lleva a 15. Entonces, pero así nomás, no entiendo, no me da. Entonces, vamos a hacerlo acá, que lo tenía yo por acá en esto. Entonces, me traje lo de la solución anterior, los mismos 96,95. Dice, el ingreso grabado expresado en VTs menos 95 VTs. ¿Por qué menos 95? Pues porque de 0 a 95 es no grabado. Y si yo no le restara los 95, estaría cobrándole sobre la parte no grabada de impuesto. Sería injusto nuevamente. Entonces, no, le resto eso. ¿Cuánto me queda? El 1,59, ¿cierto? Eso multiplíquelo por el 19%, porque a ese 1,59 es que le voy a calcular el 19% de retención en la fuente, o más o menos va a ser como su renta del siguiente año, más o menos. Y eso, vuélvamelo a traer a valor dinero, pues porque lo estaba representando en VTs, entonces necesito saber cuánto es el valor. Pues son 15.000 pesos, nuevamente, por debajo de la cifra de 500 son 15.000 pesos el dato que tiene que la persona declarar. Eh, Algunos indicarán, como lo expliqué al principio, sobre 8,5 millones no le va a tocar pagar tanto, pero mire que al final le dio cero. Pues estamos poniendo estamos poniendo un ejemplo donde pues la persona está poniendo pensiones obligatorias, tiene bastantes deducciones que eso no es tan normal, eh, y pues está aplicando el procedimiento uno que es un procedimiento que es, por así decirlo, un poco suave con el funcionario porque no tiene en cuenta todos los ingresos que puede tener durante un determinado año y que seguramente esto lo va a llevar a declarar. Eh, esa es la razón. Está la matemática con todos los descuentos. Ejemplo, en mi caso particular, tengo un salario muy similar y a mí mi retención en la fuente mensual es alrededor de casi 500.000 pesos. Preferible que sea así, porque al final del año seguramente voy a tener que pagar y no quiero que sea tanto el golpe en su momento. Listo, entonces este es el procedimiento uno. En este me extendí bastante porque el procedimiento 2 es muy similar y pues vamos a resumir bastantes cosas de hecho. El procedimiento número 2, importantísimo, solo aplica para los que ganan salario. Acá sí no existe el del 25%. Esto sí es solo para los asalariados. Si una persona contratista le señala que ellos se fueron por el 25% de renta exenta, y que no les están aplicando el procedimiento 2, pues efectivamente la norma dice que el procedimiento 2 solo tiene aplicación cuando se van a efectuar pagos a aquellas personas con las que se tiene una relación laboral, legal y reglamentaria, punto. Y ese lo cohibe. El procedimiento 1 se aplicará para los otros. ¿Listo? Así tengan el 25 o no lo tengan. Uno es. Dos, el procedimiento 2 se debe aplicar en dos momentos del año. En este caso vamos a revisar el momento que nos acaba de pasar, que sería diciembre del 2024. Se debe calcular en diciembre del 2024 para los pagos grabables de sus trabajadores durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del 2025. ¿Listo? ¿Qué más debemos tener en cuenta? Pues si yo lo calculé en el año 2025, perdón, 2024, porque tenía que hacer obligatoriamente el cálculo en diciembre del 2024, pues en ese momento yo conocía la UET de ese año y por lo tanto debo hacerlo sobre ese cálculo de 47.065 pesos. Posteriormente, para cada uno de los meses, sí tendré que hacer la aplicación de la nueva tarifa de UT, pero esto ya lo veremos al final. ¿Listo? ¿Cuál se aplica? Pues la misma tabla del 383. Punto. No tiene ninguna ciencia más. Lapso de tiempo, vuelvo y lo indico. Entonces, para este año, para aplicar de enero a junio, ¿cuándo debía haber ser el cálculo? En el mes de diciembre. Y para hacer el cálculo en el mes de diciembre, ¿qué tuve que tener en cuenta? Tuve que tener en cuenta lo que me gané o lo que se ganó la persona a la cual le voy a hacer cálculo. Desde diciembre del 2023, imagínense, un año atrás,
hasta noviembre del año anterior, es decir, el mes justamente antes de que haga el cálculo. Y cuando vaya a hacer el cálculo en junio, para aplicar en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, debo tener en cuenta lo que me gané desde el año 2024 hasta mayo del 2025. ¿Listo? Esto lleva a que su realidad respecto a la tributaria sea mucha más real. Aunque en la última reforma tributaria querían eliminar este, porque este sí tiende a ser, o sea, al ser mucho más real, lleva a que las personas no paguen más de lo que tengan que pagar y por lo tanto su renta sea mucho más, o sea, si tenía que pagar 8 millones, me toque como 7.500 y entonces el Estado puede recaudar con muchísima antelación esto que tenías que pagar de renta, mucho mejor. En cambio, si aplico la otra, puede ser que me factúe de tal forma que al final sí me tocaba pagar 8 pero solo me recaudaron 3 y entonces me tocaba pagar 5 millones, pero es que el Estado necesita que los recursos fluyan con una mayor pertinencia. Entonces, por ello es mucho más importante este en particular. O no más importante, es el que más se debe usar o usan las entidades. Ahora, usted puede a libre albedrío solicitar, si es un asalariado, que le apliquen el procedimiento uno. No es obligatorio que le apliquen el procedimiento 2. Las empresas por facilidad aplican un procedimiento, porque pues preferible le aplico a todo el mundo. O, ejemplo, cuando entras a una entidad, pues hasta no conocer por lo menos unos 5 o 6 meses de tu salario, pues ellos están obligados a aplicar el procedimiento uno, pues ¿cómo hago yo para saber cuánto ganaba usted si además yo no le pagaba eso? Pero no por ello, si usted ya superó un año, usted, no, me quedé en el procedimiento 2 y entonces me quedé en el procedimiento 2. No, las empresas están en toda la obligación de que si usted considera pertinente que le apliquen el procedimiento 1, lo puede hacer. No hay norma que obligue a que solo se aplica este procedimiento y punto. Bueno, no sé, puede ser que una entidad en particular tenga su nombre interna y pues si te sirve trabajar acá bien así y si no, pues puedes irte. Puede ser, no sé, pero no existe norma tributaria para ello. En los conceptos, pues están los ingresos grabados, pagos brutos laborales efectuados al trabajador durante los 12 meses anteriores. Eh, Acá señalan que auxilios, primas legales, primas extralegales, subsidios, bonificaciones, aportes que le haga la empresa por cuenta de ella a fondos de pensiones. Lo único que no se tiene en cuenta son las cesantías y los intereses de cesantías. Para nada. O sea, yo debo sumar todo lo que me gane el año durante ese periodo que estoy tratando de trabajar. Nuevamente, ¿cuáles ingresos no son grabados? Acá metemos o tocamos el tema de medios de transporte distintos al subsidio de transporte. El claro ejemplo es, ejemplo, los Rappi, los Didi. Si esas empresas, si acá en Colombia, porque en otros países sí pasa, pero si acá en Colombia esas empresas eh, le dieran ese medio de transporte a la persona para que trabajase, siendo propiedad de ellos, eh, esos ingresos que se obtienen por ese, o sea, como ese préstamo, ingreso que le dan de ese vehículo para que ejerza su función, se entienden como no grabados, o sea, lo que yo estoy percibiendo por medio de ello. Pero acá no pasa, acá nosotros regularmente todas las personas trabajan con su propio medio de transporte. Entonces lo denunciamos, pero pues no es algo que sea muy común. Apoyos económicos del artículo 46. Ya miramos cuáles fueron en la parte anterior. Los del 57.2, que pues acá yo puse Colciencias y alguien me corrigió y me dijo que es el ministerio. Alguien, una persona que conoce mucho acá en la entidad, me dijo que Colciencia ya no existía y que era el Ministerio de Ciencia y Tecnología. No sé si así se llama en la actualidad, me perdonarán. Tecnología. Ya. Aportes voluntarios a fondos de pensiones y aportes totales que hizo durante el año grabable anterior a fondos de pensiones. También, pues, nuevamente recordamos las limitantes, también hay otras deducciones. Entonces, nuevamente, los intereses de préstamos de vivienda, los pagos durante el año 2023 a medicina prepagada, y ustedes, ya ahorita vamos a entender ello por qué, las deducciones por concepto de dependientes, rentas exentas, los aportes voluntarios a AFC, las rentas exentas de las mencionadas numerales del 1 al 3 que tienen que ver con los gastos de entierro del trabajador, de la protección a la maternidad. Bueno, nuevamente las rentas exentas, que pues les dije, no son muy comunes, pero que quedan allí enunciadas. Entonces, en el enunciado,
para el ejercicio. Entonces, tenemos que tener dos cosas en particular. Uno, lo que yo estoy revisando de los 12 meses anteriores. Y dos, lo que me presenta el funcionario mes a mes, o lo que tiene el funcionario mes a mes. Entonces, yo allí tengo total de vengado, pues tengo todos los salarios que me pagaron durante ese periodo de tiempo anterior. ¿Por qué no es, ejemplo, esto por 12? Ah, sí, en ese sí me dio esto por 12. Eh, bueno, pero en el otro ejercicio lo tenía diferente. Pues porque estoy teniendo en cuenta el salario del año anterior, tal vez ese salario no tiene ninguna corrección monetaria o aumento por salarios del IPC, lo que sea, y entonces pues por eso no es exactamente ese valor, en este caso sí me dio. ¿Por qué separo los otros pagos? O sea, las primas bonificaciones, porque muchas de ellas no son factor salarial, y entonces sobre eso yo no tengo que calcular eh, salud, pensión, eh, salud, pensión o fondo de solidaridad pensional. La persona efectivamente pues no trabaja en conciencias, efectivamente no tiene ningún apoyo económico. Sí se le calcula sobre eso el 4% sobre qué, sobre los 102 millones de la AFP, recuerden el 0,05 porque tiene el 4 más el 1% de Fondo Solidario Pensional. Y la persona durante ese año 2023, no durante ese año, sino en 2023. ¿Y por qué? Porque pues es que en diciembre yo tengo los documentos que me aportó el funcionario que, según la norma, debe aportar lo máximo el 15 de abril de cada año, según el DUR, 1.2.4.1.24, pero ahí yo se los dejo anotados por si acaso. Ellos máximo el 15 de abril deben aportar los documentos con los cuales yo voy a hacer todo este cálculo de retención en la fuente mes a mes y va a hacer el cálculo de junio, va a hacer el cálculo de diciembre. Entonces, en diciembre, ¿yo qué tenía? Diciembre del 2024. Pues los documentos que me aportaron en máximo abril 15 del año 2024. ¿Y esos documentos que me muestran? Pues lo que pagué efectivamente en aportes voluntarios a AFP de qué año? Del 2023. Y así mismo me va a pasar con lo que aporté efectivamente de intereses por préstamos en el año 2023 y medicina prepagada del año 2023. Los dependientes económicos, listo, el funcionario me dijo que eran 8 millones, pero pues todos sabemos que pues, es el 10% y se le calcula sobre el 10%. Muy rara vez una persona indicaría, yo creo, no, yo sí tengo un dependiente económico, pero aunque me gano 100 millones, yo solo le doy 100.000 pesos mensuales, entonces no llego ni al millón o 1.200.000 anual. Dudo. Pero si llega a pasar, pues nada, hay que incluirlo como lo informaba el cliente. En la parte de mes a mes, pues ellos, los descuentos normales. Sí se hace una división en la parte de fondos voluntarios, aportes de pensión, porque seguramente esto se hace a través de nómina y nosotros conocemos el descuento de cuánto se le está haciendo. Eh, Se le calcula, estos en estos certificados, en la información que se da, el funcionario debe indicar, venga, yo mensualmente estoy pagando más o menos tanto de intereses por vivienda, pues para hacer un cálculo. Regularmente las entidades cogen el valor del año anterior y lo dividen entre 12 y punto, pues para no ponerse a preguntarle a cada uno de esos funcionarios, venga, ¿cuánto es que pagó este mes? Venga, ¿cuánto pagó el otro? Porque puede ser que varió, más los intereses van disminuyendo, entonces es complicado ello. La medicina prepagada tienden también a ser la mitad y los dependientes aplican el 10%. Por eso les digo que pues acá se pone en la teoría, pero pues en la vida real las empresas prefieren no complicarse la vida con ello. Rentas exentas del artículo 126, entonces están a cuentas AFC. Señalamos que para este caso la persona pues prefiere no aportar allí, ya que está aportando casi todo a su aportes voluntarios a AFP. Tampoco tiene gastos de entierro, ni gastos de representación, ni prima de costo. Listo. Entonces, para calcular el valor fijo, voy a tomar estos valores. Entonces, ¿qué debo hacer? Entonces, siempre, que se me ve así, ya pues se me perdió la... Ya, ahora sí. Siempre debe calcular, tomar todo lo que ganó diciembre del 2023 a diciembre del 2024, sumarlo. Y pues si está para el cálculo de junio, pues debe tomar lo que ganó de junio del 2024 a mayo del 2025. Cuando digo siempre aquí es, pues si lo van a tomar ustedes como punto de partida, juiciosos, pues
Y ejemplo, alguien les pide una aplicación o quieren también dar una capacitación por eso, o en su curso quieren explicar esto y lo van a hacer, no sé, en julio, agosto de este año, pues, perdón, de no este año, del otro año, pues tendrán que cambiar acá diciembre de 2024 a noviembre de 2025 y así, o sea, tener cuidado con eso, no es solo presentar por presentar. Los otros pagos laborales se sumaron, medios de transporte distintos al subsidio, entonces acá está el concepto para que lo revisen. Apoyos económicos del artículo 46, los científicos, los aportes obligatorios a fondos de pensiones, aportes obligatorios o voluntarios a fondos de pensiones. Entonces, aportes percibidos, aportes obligatorios o voluntarios, los sumé en uno solo, recordando que los 25% de estos aportes no pueden superar los 2.500 VT anuales. Estos son a diciembre del 2024, siempre se toman de diciembre del 2023 a diciembre del 2024. ¿Y por qué? Estos no los presenta el funcionario. La entidad los tiene. Ellos en su nómina saben que a este funcionario yo mes a mes le he pagado esto, le he pagado esto, y por lo tanto le he descontado esto. Por lo tanto, también tengo una autorización de él para hacer unos aportes voluntarios a pensión, a pensiones obligatorias, entonces también le puedo descontar. Entonces, pues no necesito preguntarle. ¿Y lo tomo de cuándo? De diciembre a noviembre. ¿Por qué? Porque estoy revisando los salarios que le pagué de diciembre a noviembre. En el caso de la salud, porque de diciembre a enero del 2023, diferente a esto. Pues porque la salud, como algunos sabrán, se paga mes anticipado. Entonces, actualmente, a quienes hayan consignado en febrero su pensión, están pagando pensión de febrero, salud de marzo. Por eso, si alguna persona llega a perder el empleo en el mes de marzo, sigue siendo cubierta por la parte de salud y pensión, por la parte de salud, perdón, durante el mes que ya no estaba laborando, pues porque todo se paga con anticipación. ¿Listo? Entonces, por eso allí la entidad también debe tomar pues ese valor. Deducciones, entonces interesa prestas de vivienda, ahí sí es mucho más sencillo, son 1.200 VT, estoy haciendo el cálculo anual, la persona me indicó del año 2023 cuánto podía tomar. De ese año en particular, como estoy mirando el año 2023, debo hacer el cálculo que máximo podía su tope ser de 56.478, teniendo en cuenta el VT de ese año en particular. El dependiente, los 16%, el año completo, las deducciones por dependientes a cargo, perdón, la medicina por pagar el año completo y los dependientes el año completo. Lo que nos hayan reportado, no tenemos que volver a revisarlo ni pedirlo. Las rentas exentas voluntarias, nuevamente, esto sí se toma la VT del año 2024, pues porque la norma indica que se debe tener en cuenta pues el último valor del año. Pero nuevamente nosotros hacemos esos aportes voluntarios a fondos de pensiones, entonces conocemos el dato, a menos de pues, que el funcionario tenga otro dato diferente. Nuevamente se suman todos, se hace sobre el total las restas de ese subtotal, calculamos el 25% de renta exenta, ¿sobre qué? Sobre este total que ya tiene descontado las deducciones, las rentas exentas. ¿Listo? Y a ese total que es este descuento, le hacemos el cálculo de el 40%. Entonces necesito saber cuánto tenía yo que descontarme máximo de ese 40%, perdón, no de ese total, perdón, es de este total. Después de ingresos brutos o grabados menos los no grabados iniciales, a eso le calculo el 40% y me dice, mire, lo máximo que usted podía descontar era 40 millones de pesos. Si usted suma todo ello, le da máximo 30, le da máximo, perdón, le da 36.655.000, por lo tanto, no supera el límite. Teniendo en cuenta acá que para el caso de este cálculo sí debemos tener muy claro que no podemos superar los 1.340 VTs del año inmediatamente anterior. ¿Por qué? Porque si supero ese limitante del 56, o sea, si yo al hacer la multiplicación del 40% supero 56 millones de pesos, lo máximo que podría descontarme sería 56 millones de pesos y este límite ya no sería, o sea,
O sea, el 40 multiplicado, no sé, me diera 60, 65 millones. Es decir, una persona que gane, no sé, 80, 120, como 150 millones de pesos, multiplicado por el 40, después de esos descuentos, me va a dar 60 millones. ¿Supera el límite de los 40? En UETs, sí. Por lo tanto, lo máximo que podría descontarle son 56 millones de pesos. ¿Listo? Si nos da esa sumatoria que superó esta de acá, que superó los 40, pues debemos sumarlo al subtotal. Como no pasa en este caso, ahí se queda. ¿Qué dice entonces el procedimiento 2? Coja este valor y divídalo entre 13. ¿Por qué entre 13? Porque en el sector privado se suele, ya es cultura y también por norma, pagar una prima. La mitad a mitad de año, la mitad sí, a final de año. Esto se entiende como un treceavo salario. Si yo lo estoy contratando a usted durante todos los 12 meses y le pago esa prima en particular, pues debo dividirlo entre 13. Entonces por eso lo divido entre 13. ¿Listo? Entonces ya tengo ahí dividido entre 13. Luego, ¿qué hago con ello? Este porcentaje todavía no nos da. ¿Lo divido sobre qué? Sobre los UETs de qué momento, del año en que yo estoy trabajando, que es decir, 2024, 47.065 pesos. ¿Cuántas UETs me dieron? 104.22 UETs. ¿Qué debo hacer? Me voy a la tablita. Entonces la tablita nuevamente dice, coja y mire en qué percentil estoy, en el segundo. Coja el ingreso grabado expresado en UETs menos el 95%, a eso multiplíquelo por el 18 y vuélvalo a traer a valor ahí está la fórmula por si la necesitan, a valor de precios, o sea, conviértalo nuevamente a peso colombiano. Y luego dice, ¿cómo hago yo para decantar cuánto es ahí hay una fórmula, cuánto es ese valor? Pues lo que hago es que cojo mi salario y digo, ¿cuánto equivale 82.000 pesos a 4,095, que es como una división simple? Pero que me dé, que no me vaya a hacer quedar mal. 1,67%. ¿Listo? Entonces, ese es el valor que nosotros vamos a aplicar. ¿Cuándo? De enero a junio del 2024. Y entonces vamos al por qué este procedimiento es mucho más real y también, pero al mismo tiempo es como mucho más suave con el empleado, o sea, aquel que no quiere que le estén haciendo retención en la fuente porque le parece que eso es injusto que me retengan, que yo apenas lo que me gano es lo necesario para vivir y que... Entonces, pues la norma siempre trata de que haya, que al empleado se le aplique lo más beneficioso para él. Entonces, vamos a ese paso. ¿Y por qué? Porque ya con este 1,67 nos toca mes a mes volver a hacer la depuración. Entonces, mira, ya tuvimos una depuración inicial sobre unos valores del año anterior, valores que no están corregidos al nuevo IPC, o sea, al IPC, al aumento salarial que hacen las entidades públicas, privadas del Estado. Y por lo tanto, pues están calculando algo, desde mi punto de vista y de mi experticia, algo que no está traído a valor presente. Entonces, ya tienes un porcentaje bastante reducido. Y además, mes a mes tendrás que volver a hacer el mismo cálculo. Entonces dices, bueno, entonces mes a mes. Ingresos, 8,5 millones. Le descuento salud y pensión, porque pues del resto no tenemos. Y no le pago en ese mes en particular nada en específico. Si en un mes en particular se le paga, no sé, la prima de servicios o la prima de Navidad o una bonificación, pues yo ya conozco el valor. Y lo único que tengo que revisar es que ese valor, si tiene algún tipo de estas deducciones. Si no las tiene, pues no se las aplico. Ejemplo, si te pagan una prima en Navidad, la prima en Navidad no es factor salarial. Por lo tanto, tú las pones acá o acá, pero no podrías descontarle ni salud ni pensión. Sobre la prima de Navidad, seguramente tú no tienes autorizado que te descuenten para el fondo de pensiones obligatorias. No tienes autorizado que te descuenten intereses, no tienes autorizado que te descuenten medicina prepagada, no tienes autorizado que te descuenten para dependientes, no tienes. Entonces, sobre eso, pues es casi plena la prima de Navidad. Bueno, esto sí no es que no lo tengas autorizado, esto sí se descontaría automáticamente. Entonces, hay que hacerla y al final hay que aplicar el porcentaje. Entonces, para nuestro ejercicio, 8,5 millones,
les cuento el 4% del enunciado, del valor de salud, el 5% del valor de pensiones obligatorias, los 200.000 de fondos voluntarios a pensiones obligatorias, esto me da un valor, los intereses que indiqué yo que estaba pagando, que ya ahí nos toca traerlo, indicar que cuánto era el máximo tope para el año 2024, ya no el del 2023 porque estamos trabajando 2025. eh, Pago de medicina pagada, pago del dependiente, aportes voluntarios a fondos de pensiones que pues no teníamos ninguno para nuestro ejercicio. Luego sobre este valor calculo el 25% máximo. Nuevamente el empleador tendrá que ir descontando y dependiendo del salario de la persona puede ser que llegue a este tope de los 790 VTs. Yo mensualmente les cuento el tope máximo que me da, pero cuando llegue el momento de sumar todo, pues determinaré que es máximo ese valor y tendré que empezarle a hacer más descuento. Tengo el subtotal 2, sumo todas las deducciones y rentas exentas, verifico el límite del 40%. Entonces cada uno de estos nuevamente tiene sus límites, pero todos sumaditos no pueden superar el límite del 40% y nuevamente este es anual, no mensual, no puedo pedir, no puedo llevarlo a mensualidades. Si llega a superar ese límite, pues esto del 40% sería la totalidad del valor que está acá, pasaría directamente acá, o sea, perdón, de este valor pasaría directamente acá, no podría hacerle ningún tipo de descuento. En esta parte del ejercicio, pues nos damos cuenta que ya no pasó ello, que lo que me estoy descontando y haciendo rentas juntas no me supera el 40%, y por lo tanto, pues que la totalidad del valor que yo tenía acá en el subtotal 3 pasa a ser el valor que me van a grabar. Como fue el 1,67, pues entonces mi valor de retención en el procedimiento 2 es 78.590 pesos para el mes en cuestión en que me van a pagar. Si yo durante el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio no tengo ningún tipo de valor diferente que me vayan a pagar, todos los meses deberá ser exactamente el mismo valor. Ahora, llega el mes de abril. En el mes de abril me dicen las personas como pagador, no vengas que yo ya este año, porque toda esta información, la norma dice que mientras que usted no tenga una información diferente, debe aplicar la información hasta máximo el 15 de abril que tenga del año anterior. Y llega el 15 de abril, la persona me dice, no, venga, que es que ya mi dependiente, mi dependiente o la medicina prepagada que tenía, ya no la estoy pagando por ese valor, la estoy pagando por más. O definitivamente ya no la estoy pagando, ya mi dependiente superó ya los 25 años, ya no está estudiando, por lo tanto, pues ya no está. O sea, eso deben informar las personas, porque pues después en su declaración de renta tendrán que indicarlo. Importante lo de los dependientes que las personas tengan en cuenta que cuando uno va a hacer esta presentación de información, para la renta y para la retención de la fuente, pues si tu hijo nació en octubre, pues para la renta tú tendrás como dependiente a esa persona octubre, noviembre, diciembre, 3 meses, no el año completo. Por lo tanto, no te puedes hacer el descuento por la totalidad del año. Y es fácil demostrar que tu hijo no nació en enero o que desde que se concibió ya está dependiente. No es cierto. Hasta que no esté acá en el mundo real, no es tu dependiente. O para el caso de la retención a la fuente, sí, efectivamente yo hasta el mes de octubre, no, o sea, ahí la norma dice que hasta el 15 de abril, pero no por ello no significa que yo no pueda aportar los documentos. Si yo me posesiono en una entidad porque me salió un mejor trabajo o algo, sea privado o público, y me posesiono en el mes de agosto, entonces ya no puedo presentar mis documentos. Claro, seguramente cuando usted se posesione le van a decir, presente todos los documentos que usted considere pertinentes para depurar su retención en la fuente, y usted los va a presentar. O ya estoy trabajando y tuve mi bebé en el mes de octubre y venga, pues a partir de este mes tengo dependientes, señores, entonces me ayudaría que me descontaran menos de retención porque eso sirve para los pañales, para los teteros, para X, Y cosas. Entonces puedo hacerlo. O adquirir una vivienda en el transcurso del año, también. ¿Eh? O definitivamente como va a tener un niño, entonces me va a meter en medicina prepagada, entonces no solo va a tener el dependiente, sino el niño o voy a en casa por ese niño, o sea, todo lo que conlleva un niño, voy a cumplir otras, entonces puedo presentarlo en su momento. Entonces, si yo cambio ello, pues este recálculo me tendrá que cambiar. Lo que no cambia es el porcentaje fijo para ese momento en particular
pero el recálculo de ese periodo en particular sí me tendrá que cambiar y por lo tanto esto me va a disminuir o me va a aumentar dependiendo el caso. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Si no, será lo mismo. A razón de esto también, y ya para concluir y entrar a las preguntas, muchas personas dicen, venga, que es que yo entré a la entidad exactamente el mismo día de mi amigo, de mi partner, mire que es que ya llevamos 10 años juntos y ahora es padrino de boda de mi hijo, del perro, del gato y todo exactico igual. Pero a él le hacen más retención que a mí, o al revés, a mí me hacen más retención que a él. Cualquiera de estos cambios, como se dieron cuenta, pueden ser partners, haber entrado al mismo tiempo, de todo, pero puede ser que usted sí tuvo hijo y él no, y que esa persona esté presentando un dependiente y él no, y que cuando yo le hago el cálculo fijo del año para saber el porcentaje fijo, con que yo solo quite uno de los datos, vamos a quitarlos acá. Sí, ejemplo, yo no compré casa, ya el porcentaje ya me sube al 2,37 y ya por lo tanto el porcentaje ya no son 78.000, sino 116.000, ¿ves? Con que devolví, espérenme, lo devuelvo. Con que usted haya salido a vacaciones porque ahora tiene hijos y entonces quiere salir a vacaciones todos los años y el otro se dice, ah, yo me voy a esperar y las voy a acumular porque quiero irme a dar la buena vida a Europa y voy a acumular 2, 3 periodos y salgo. Entonces, ya por usted haber salido a vacaciones, ya le pagaron unas primas adicionales por ello y entonces ya no se ganó 102 millones, sino, no sé, 120 millones. Vamos a cambiarlo acá. Así, sencillo. Ah, mentira, no sería ahí. Sería acá. Se ganó 20 millones de pesos más por ello. Solo por eso, ya el cálculo del este fijo ya cambia al 4,98 y ya su retención, mire, ya son 234.000 pesos. ¿Ves? Entonces puede ser que sea exactamente igual y entramos el mismo día y todo exactamente igual. Pero cada momento y cada decisión que usted va tomando respecto de sus ingresos, de que ahora sí voy a hacer aportes obligatorios, que no voy a hacer, que voy a tener un leasing habitacional, que cualquiera de esos cambios va a generar que esto suceda, que sin querer, por cosas de la vida, alguno de sus eh, familiares tenía este beneficio de los gastos de entierro y me lo dieron a mí, pues esto ayuda a que su renta bajara aún más. Préstamos, ese préstamo tiene alguna condición, incluye los intereses con tarjeta de crédito. Cuando hablamos de préstamos, es solo préstamos de vivienda, pero efectivamente si usted puede demostrar, o sea, ejemplo, usted tiene un préstamo de vivienda por leasing, su entidad le prestó, no sé, al 18% anual. Usted dice, uy, eso es como el 1,5 mensual. Bueno, no, nada, un mundo que no tenga ni administración ni un montón de cosas, costos de administración y otros. Y le dan una tarjeta de crédito y le dicen, le vamos a dar el 1% mensual. Usted dice, uy, pues esto está mejor que el crédito que tengo. Y el cupo es bastante alto, no sé. O sea, así un mundo súper loco. Usted puede sacar un adelanto de su tarjeta, pagar el crédito desde su tarjeta de crédito y esos intereses que usted está pagando por esa tarjeta que exclusivamente utilizó para pagar ello de ese leasing habitacional, fácil demostrable, porque pues usted puede decir, mire, saqué es el día 1 y ese mismo día en la tarde o el siguiente día pagué el crédito total de eso. Esos intereses en particular, como son fácil demostrables, podría usted indicarlos como intereses por vivienda. En ese caso en particular. Ahora, si hablamos y lo mismo para el crédito del ICETEX, yo demuestro que saqué de aquí de mi tarjeta y no la estoy usando para nada más. Por lo tanto, todos esos intereses que estoy pagando para ello, es posible demostrarlo. Que sí, que seguramente la entidad le diría, venga, pero... Y tal vez te sacaría una otra cana demostrándolo, pero si es posible, sí. Todo el resto, que es que me compré una consola, que hice una cosa, que la otra, no, eso no entra como parte de la condición, solo es para vivienda. Tengo la pregunta, para no superar el 40% deducible, es María Ilse Amaya. ¿Se puede tomar hasta este tope por varios conceptos? Ejemplo, interés de vivienda, medicina pagada. Correcto. O sea, como te digo, si están utilizando el 25%, que es a quienes les aplica el tope, eh, pues
Además de ese 25 puedes jugar como con un 15% más y ahí se incluye interés de vivienda, medicina prepagada, el dependiente, las cuentas AFC, los aportes voluntarios a fondos privados, lo del ICETEX, eh, bueno, las de entierro, las de indemnización de el embarazo, todas ellas sumadas podrían ser más o menos ese 15% que nos falta para completar el 40, más o menos. Entonces sí, puede ser así. ¿Cuál es el procedimiento uno o dos favorable para un empleado o es indiferente? Esto depende de cada quien. Hay personas que dicen, como en mi caso, que lo mejor es que te hagan la mayor retención posible y así cuando llegue el momento, eh, sea, pues te toque pagar muy poquito. Tengo amigos que dicen, no, esa retención que yo me estoy ahorrando, la meto en un CDT y el CDT me va a rentar más y entonces mejor XY. O sea, eso sí depende de cada quien. Mi consejo regularmente es, deja que te hagan toda la retención, porque igual también meter la plata en un CDT o en un tipo de inversión va a generar que tengas más ingresos y al tener más ingresos, seguramente para la retención no, pero para la renta sí, te va a generar mayor valor de impuesto. Entonces no sé ahí hasta dónde, pero hay que mirar cada esto. También he tenido momentos en los que digo, no, y por eso pongo el ejemplo del niño. Apenas tuve hijos, evité que me hicieran tanta retención porque en serio cada centavo de más uno lo quería para pagar pañales, leche, teteros. eh, entonces, depende también el momento. ¿Las cuentas AFC, FNA se pueden tener en cuenta para el cálculo de las retenciones? Sí, señor. ¿Por qué se toman descuentos el valor anual y el ingreso se toma en valor mensual? Valor. Bueno, si estás hablando del procedimiento 2, pues para el cálculo del porcentaje fijo mensual se debe tomar no solo los ingresos, sino los rentas exentas, los descuentos, las deducciones de forma anual en periodos específicos como pues se los presenté allí en el ejercicio. Ya para el cálculo mensual, sí debo tomar el valor mensual. Por eso les digo que para mí el procedimiento 2 es mucho más suave con el funcionario, con la persona a la cual es el sujeto pasivo de este método de asumir el impuesto, de adquirir el impuesto con antelación, la retención en la fuente, pues porque hace 2 veces la depuración de renta. Nuevamente, vuelvo y cojo todo el impuesto, le descuento, le hago rentas exentas, deducciones, cálculo el 25 y le calculo una vez un porcentaje fijo y luego nuevamente hago todo. En el procedimiento sucede ello. O sea, es por eso se ven dos momentos diferentes, pero en uno, en el porcentaje fijo, tengo que hacer cálculo anual de todo. Y nuevamente, con ese porcentaje chiquito, debo hacer el cálculo mensual. Pero ahí sí todos los valores mensuales, no los tengo en cuenta eh, anuales y mensuales. Pues estaría mezclando peras con manzanas, claramente. ¿Para aplicar procedimientos es necesario que la persona ya lleve al menos un año contratado? No. Las empresas, y por lo menos acá en la DIAN cuando ingresé, esperaron a que apenas tuviera 5 meses y ya en el mes de junio, o sea, ejemplo, yo entré en enero del año pasado, nuevamente a la DIAN, y fue enero, febrero, marzo, abril, mayo al procedimiento, y junio, perdón, al procedimiento uno. En junio yo ya con los 5 meses anteriores me hicieron el cálculo y me empezaron a aplicar a partir del mes de julio el procedimiento 2. Bastante diferente, o sea, tenía compañeros ya antiguos con el cargo que yo tengo y mientras que a ellos les hacían retención de 500, 600 mil pesos, a mí apenas me estaban haciendo retención de 200.000 pesos, pues porque han tenido en cuenta muy poco tiempo. Para mí eso no es beneficioso, entonces acá, gracias por la pregunta porque recordé ello, pues para no esperarme a que este año cuando tenga que declarar renta y solo con 200.000 pesos mensuales de retención, eh, y luego me toque pagar, no sé, 5 o 6 millones, uno también está en todo el derecho de solicitarle a su empleador que, venga, la retención que me está haciendo es demasiado bajita. Quiero que me haga más retención porque pues no quiero llegar con una sorpresa en el momento en que me toque declarar en agosto, septiembre o octubre del siguiente año. Entonces ustedes pueden voluntariamente pedir que su empleador les haga una mayor retención. Eso sí, dependiendo del empleador, la norma dice que debe señalarse un porcentaje en las dos entidades que estaba anteriormente. En alguna decía valor fijo, o sea,
como lo tenía estructurado la entidad, era, dígame cuál es el valor fijo que usted quiere que le descuente, y la otra sí lo aplicaba como decía la norma. Entonces, sí, ya depende de cantidad. Entonces, creo que con esto ya terminamos.